Choque generacional. En una reunión familiar, un joven le preguntó a sus padres, tíos y abuelos, ¿cómo pudieron vivir antes, sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin bitcoins, sin celulares, sin Facebook, sin Twitter, sin WhatsApp y en muchos lugares hasta sin luz y sin... Entonces el abuelo tomó la palabra y le respondió: pues mira, querido nieto, igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, sin honra, sin estudios, sin trabajar. Nosotros, las personas nacidas entre los años 1930 y 1980, somos los bendecidos. Nuestra vida es una gran prueba viviente. Después de la escuela, hacíamos los deberes y salíamos a jugar. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos virtuales. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos, para nada. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos celulares, DVD, PlayStation, Xbox, videojuegos, computadoras personales, internet, redes sociales virtuales, pero sí tuvimos amigos de verdad. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo de la familia. Muchas familias vivían juntas en esas casas chorizo. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única y más comprensiva porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada y para que no queden dudas de nuestra generación y que fue mucho mejor, fuimos nosotros quienes inventamos la internet, los satélites, el wifi, las computadoras, los teléfonos inteligentes, los drones, los videojuegos en todas sus versiones. Ahora, ponete a estudiar o anda a trabajar a ver si haces algo útil por la humanidad, por tu vida y por la de tus semejantes, en vez de rascarte y estar al gas todo el día. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, San Nicolás. Estamos en la 88.7 transmitiendo para toda la zona de influencia en Se Pudrió Todo. Y sí, acá estamos para poder analizar noticias, realidades, informaciones, no darlas, analizarlas, explicar qué es lo que está pasando, por qué pasa, y tirando también algún que otro bocadillo como para hacernos pensar, enojar para poder dar un golpe en la mesa y decir, basta viejo, esto no, así no, hay cosas que hay que cambiar de verdad, esto no puede seguir. Hay algunos problemas que son muy fáciles de solucionar. Y bueno, para eso nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, salimos al aire por este tema. Y también tenemos un sitio web donde puede encontrar documentos, direcciones para consultar información,
también informes como el que dimos ayer sobre el tema del aborto. Y ya que estamos, les doy la dirección. Es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Allí tienen los audios de los programas anteriores, si es que se lo perdió o quiere volver a escucharlo, o una parte. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook. Tenemos un canal en YouTube y en Google Más o Google Plus, como guste usted decirle. Y si nos quieren enviar algún mensaje, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es sepudriotodo887@gmail.com. Y nos vamos rapidito a las noticias locales, porque hay algo que queremos comentar que es muy importante. Hay una nota en el diario El Norte que es descriptiva sobre un tema del que venimos dando cuenta desde este programa hace ya mucho tiempo. La nota en cuestión se titula "Está subiendo la cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito". En San Nicolás van 8 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del año. Alexis Evdemón, analista en seguridad vial, dejó en claro que el uso del casco en los motociclistas es fundamental para salvar vidas. Pero, como venimos diciendo en Se Pudrió Todo, parece que debajo de los pelos de la cabeza mucha gente tiene todo podrido porque no los usan. El próximo 20 de abril, con motivo del 10º aniversario de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, habrá una actividad promovida por Estrellas Amarillas San Nicolás, que se va a hacer en el Auditorio Municipal, cuya dirección es Maipú 22, desde las 9:30 de la mañana. Se dirigirá a los presentes el presidente de la Fundación, Julio Ambrosio, y disertarán Axel del Olio, especialista en seguridad vial, Rolando Ricardi, Alexis Evdemón. También se presentarán los grupos participantes. Ya varios de Estrellas Amarillas de todo el país confirmaron su presencia. A las 15:30 se programó una salida al Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás para participar a las 16 de la misa en el santuario. A las 17 habrá suelta de globos para el cierre. Si bien acompañamos y apoyamos todo tipo de iniciativa, creemos que no es suficiente para formar conciencia al respecto de los graves problemas que ocasionan los motoqueros desaprensivos en cuanto a su propia seguridad y la seguridad de los demás. Consideramos que es un problema cultural y de mentalidad de gente a la que no le importa el otro ni sí mismo. Además, raya en la delincuencia al tener una forma de manejo temeraria y contraria a la seguridad en general. Y eso que las autoridades de esta ciudad se mueven y bastante. Podemos ver muy seguido el secuestro de moto tras moto en diversos puntos de la ciudad, pero esta gente sigue haciendo de las suyas. Es un problema de mentalidad y en muchos casos de tratar con gente desaprensiva que raya lo delincuencial. Hay que ir más a fondo porque justamente estos desaprensivos seguro que no van a ir el próximo 20 de abril a la charla, ni al campito. No van a estar. Y es terrible las cosas que se ven todos los días en la calle. Además, como ya hemos dicho en varias oportunidades, algunos de ellos buscan el choque a propósito. Lógicamente que no se van a jugar la vida, es un choquecito así nomás.
Fíjense cómo manejan sobre todo en las esquinas. Porque allí, como la gente va más despacio en el auto, buscan el golpe, buscan el choque, porque así después te meten un juicio y te sacan plata. Esto no es nuevo, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y lamentablemente en los juzgados, casi siempre, si es que no siempre, terminan ganando las demandas. A pesar de que no tienen razón, las ganan igual. Hay mucho carancho dando vuelta por ahí. Mucho carancho que le hacen muy mal a la sociedad. Vamos a cambiar de tema, pero también es preocupante. En Comirsa se profundizó ayer el conflicto en el frigorífico Marc. Unos 160 trabajadores se encuentran de paro desde ayer. Hay diversos conflictos que estallaron el viernes pasado por no tener resolución a medida que iban corriendo los días a determinados reclamos y manejos que hay entre el sindicato y los directivos de la empresa. Por un lado, hay presiones de determinados sindicalistas para que los trabajadores cambien del sindicato de la carne al de la alimentación. Según pudimos averiguar, no todos los trabajadores están de acuerdo con esto, pero hay sindicalistas que presionan para que se produzca y la empresa se opone al pase obligatorio de los trabajadores de un sindicato al otro. Ayer hubo quema de neumáticos al frente de la empresa y el tránsito estuvo cortado varias horas. Esperemos que el conflicto se solucione a partir de las reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero me temo que sea difícil llegar a un acuerdo en lo inmediato que deje a todos conformes, ya que acá hay implicancias políticas que vienen de más arriba y que están haciendo presión. Una presión que es negativa y que perjudica no solamente a la empresa, sino a muchos puestos de trabajo, a muchas familias. Bueno, esperemos que se solucione. Y una buena, vamos a tirar una buena ya para finalizar las noticias locales. El jueves 12, es decir, mañana, se realizará el encuentro sobre Historia San Nicolás, 270 años de la organización, que estará a cargo de Ricardo Echeverri. El viernes, es decir, pasado mañana, será la presentación de acrobacias aéreas llamado de FAUAI. Y el sábado 14 de abril se hará el desfile cívico-militar y se inaugurará la puesta en valor del Parque San Martín con la posterior actuación de los tequis. Todos los ciudadanos de la ciudad de San Nicolás y sus zonas de influencia están invitados para participar. Esperemos que el tiempo acompañe y así poder disfrutar de esta hermosa fiesta que nos enorgullece año a año. Y sobre todo, vienen los tequis. Los tequis, qué genial. Estamos en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo desde la 88.7 para toda la zona de influencia. Vamos a entrar en el panorama provincial, provincia de Buenos Aires. Esta mañana la gobernadora María Eugenia Vidal presentó la reforma integral judicial en la Casa de Gobierno en La Plata. Nosotros ya habíamos analizado este tema en programas anteriores y quizá pongamos al aire otra vez. Hoy no tenemos tiempo, tenemos muchísimo material para hoy, pero quizá mañana o el viernes pongamos al aire otra vez la explicación de qué es lo que se está planteando en esta reforma. A ver, resumiendo, por ahora se trata de modificaciones en los códigos de procedimiento penal, civil y comercial, y también el laboral.
El principal objetivo es que todo se haga más rápido y sin tantas trabas. Estas reformas tienen que ver con la forma de elegir a los jueces, el proceso de enjuiciamiento de jueces y fiscales, el mapa judicial para que el trabajo sea más equitativo e informar a la víctima cuando se libera a un delincuente, entre otras tantísimas cuestiones. La gobernadora expresó varias ideas. Por ejemplo, y voy a ir leyendo cuáles son los extractos de esas ideas de esta mañana. Si no cambiábamos lo que estaba mal dentro de la policía o del servicio penitenciario, no habría cambio posible. Y remarcó: no podemos tener un Estado que mira para otro lado cuando todavía en el plano de la justicia siguen pasando cosas injustas. En este sentido, Vidal aseguró: tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito. No podemos mirar para otro lado si tenemos causas que tardan años. Y si alguien es acusado de un delito grave como abuso, puede estar 10 años en la calle. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario. Si los jueces y fiscales no son bien elegidos, no están entre los mejores y cuando no actúan de acuerdo a la ley, no se van. Entonces no tenemos instancia de confianza posible, prosiguió Vidal y destacó: queremos que no alcance con el título de abogado para que sea juez o fiscal. Y planteó que deben cumplir al menos 1 año y medio adicional de capacitación para presentarse a un concurso por una vacante. Por otra parte, la mandataria provincial aseveró: el Código Procesal Penal no contempla la voz de las víctimas como debe ser escuchada en el proceso penal, por lo que se debe incorporar que cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional o beneficio de excarcelación, tenga por obligación convocar a la víctima o a un familiar de la víctima o a sus abogados, que tenga que escuchar esa voz antes de tomar una decisión. La primera etapa de la reforma no solo implica un cambio de leyes, sino un cambio cultural, tomar decisiones de fondo. Algo bueno está pasando si el Poder Judicial es parte de la reforma. Si siente que tiene algo que cambiar, si quiere ser protagonista de eso, si la legislatura tiene vocación de tratar estos proyectos. Entre todos podemos ir haciendo los cambios profundos que en la provincia no se dieron durante décadas, concluyó Vidal. Ahora, tenemos que hacer una aclaración que sigue en línea con lo que decíamos sobre este tema la semana pasada. En realidad, lo que anunció Vidal son los puntos que hoy están en discusión dentro de las comisiones del Poder Legislativo Provincial y también dentro del sistema judicial. No es que ya se aprobaron las reformas, para nada, estamos todavía lejos de ello. Los cambios deberán ser acordados en comisión y luego tratados en las cámaras de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿para qué semejante anuncio si todavía se está discutiendo? Interpreto que es como un empujón, sacudir a los legisladores y miembros del Poder Judicial que están un poco remolones, que al parecer no quieren que se realicen los cambios propuestos o algunos de ellos. Es decir, sacar a luz el tema
para tratar de acelerar el tratamiento de estas reformas y de no hacerlos, luego los dejaría en evidencia ante la opinión pública. Porque si no es esto, entonces no se entiende. Porque en ningún momento dijo la gobernadora, ya empezamos con el nuevo sistema judicial. Para nada, está diciendo que se está tratando. Entonces, realizar este acto, esta conferencia de prensa para anunciar algo que se está discutiendo es justamente como para ponerlos a los que están frenando todo en evidencia ante la opinión pública. Ahora, el asunto es, ¿a la opinión pública esto le interesa? Porque si no le interesa, entonces directamente cerremos la puerta y apaguemos la luz y nos vamos todos. La justicia es la pata fundamental para la existencia de la República. Sin justicia de verdad, no se cumple el que todos somos iguales ante la ley. Para nada. Entonces la República se desdibuja y pasa lo que viene pasando desde casi siempre. Los vivos, los que tienen plata, los que tienen relaciones, esos siempre zafan. Y como pasamos ya varias veces a Tato Bores, el que queda preso es el ladrón de gallinas, entonces. Si a los ciudadanos este tema no los conmueve de verdad, entonces después no hay que quejarse de que esto pasa de esta manera, que de esto de la otra, que los jueces, que los... No se quejen. Entonces, como decía mi abuela, pongamos las barbas en remojo y exijamos que las reformas avancen. Y si alguna reforma no gusta, que no guste de acuerdo con una idea mejor, para que funcione mejor la justicia, no para tapar a algún delincuentón. Pero la reforma hay que hacerla. Puede ser esta reformada, pero hay que hacerla. Entonces basta de andar con excusas para no avanzar en la misma. Basta, viejo, ya está. Siglo XXI. Tienen que dejar el caballo, el palenque, la guitarra, el mate, colgados en el salón del recuerdo. Métalo en un museo. Estamos en el siglo XXI, papito. No va más este sistema. Otra cuestión referente a la provincia muy importante es que el Diario de la Nación de hoy publica un estudio propio sobre las obras públicas que se están realizando aquí en nuestra provincia de Buenos Aires. De ese informe surge como conclusión que la mayor cantidad se están haciendo en municipios gobernados por el kirchnerismo. Esto da por tierra una de las operetas de estos intendentes al decir que la provincia les recorta inversiones y obras por ser opositores. Ya en programas anteriores y desde el año pasado lo venimos diciendo y venimos dando los datos. Esta nota justamente corrobora que lo que decíamos aquí era verdad. Se trata, por ejemplo, de los municipios de La Matanza, Avellaneda, Moreno, Almirante Brown, San Martín. Es decir, cuando salen a hacer operetas como Magario, que dice que la provincia no le da los fondos para seguridad o para las obras públicas, la gente tiene que saber la verdad de cómo es el asunto. Porque increíblemente hay gente que a Magario le cree. Y el nivel de corrupción es tan grande,
Realmente no se entiende cómo puede haber todavía apoyos a esta gente. Siguiendo con este tema, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, que se llama Roberto Gigante, explicó: tenemos aproximadamente 30.000 millones para ejecutar en 2018, de los cuales unos 22.000 millones tienen lo que denominamos inercia, es decir, son obras que empezaron antes de este año y debemos seguir ejecutando. Eso no lo discute nadie porque ya está, son casi todos de nuestra gestión. A eso se suma 4.000 millones de obras nuevas y el mismo número financiado por organismos multilaterales. La distribución de fondos para obras que hizo este año Vidal constituye una rareza en comparación con lo que habitualmente ocurre en el país. En el gobierno de Mauricio Macri, por caso, la transferencia de fondos a distritos oficialistas como la ciudad de Buenos Aires y la propia provincia crecieron a un ritmo mayor que al de otros destinos y otras provincias. Y en el caso, tenemos que tener en cuenta que en el pasado los Kirchner se caracterizaron por enviar mucho más dinero a Santa Cruz que a otras provincias más pobladas. O sea que en esto no habría mucha diferencia entre Kirchner y Macri, pero sí con Vidal. Lo mismo hacían presidentes anteriores, por ejemplo el sultán de Anillaco también hizo lo mismo con su provincia. Y bueno, tengamos en cuenta justamente este tipo de cuestiones para entender cómo se maneja la política y poder elegir mejor cada vez que vienen las elecciones. Ahora, algo que es realmente vergonzoso es que por las redes sociales se dio a conocer un video de algo que sucedió en estos días. Una fiscal de Lomas de Zamora de apellido Samper fue detenida por manejar en contramano. Lo terrible es que se difundió un video en que la filmaron en estado total de ebriedad, borracha, e insultando a los policías que cumplían su labor. Una fiscal. ¿Estas son las personas que nos deben defender de delincuentes? Por Dios. Entonces, me he encontrado por ahí cuando saltan este tipo de cuestiones con gente que dice, bueno, fin de semana estaba de joda. No, querido. Y acá hay un tema que hay que tener en cuenta. Un juez, un fiscal, un docente no tiene éticamente permitida las mismas licencias en su vida privada que otra gente. Para nada. Tienen mucha mayor responsabilidad ante sus semejantes. Los dirigentes, las personas que nos representan, deben tener en su vida pública y privada una actuación intachable. Porque son los referentes de la sociedad, son los que representan a la sociedad. Vamos a otro ejemplo. Cuando a Sampaoli también lo detuvieron totalmente borracho y después que empezó a insultar y a bardear a los policías. Sampaoli es el director técnico de la selección nacional. Es nuestro representante. Al otro día del hecho ya lo tendrían que haber echado. Y que me disculpen si a alguien no le gusta este comentario, pero son nuestros representantes y tienen que dar ejemplo. Todavía me acuerdo en el año 95
cuando en el operativo Sol, era en aquel momento en la provincia de Buenos Aires, Sol sin drogas, me acuerdo. ¿Se acuerda quién era la cara visible en todos los carteles? Sí, el Diego, Maradona. Era una tomada de pelo. Era una tomada de pelo. Claro, porque después nos quejamos. Y nos quejamos de que hay mucha gente que copia a estos personajes en sus formas de vida, en sus comportamientos, en sus dichos y hasta en la forma de hablar. Y por aquellos días, siendo docente de secundaria, me encontré con muchos alumnos que justificaban ya el uso de drogas, diciendo, si Maradona se droga y es un genio en el fútbol, entonces la droga hace bien. Sí, así como escuchó, la droga hace bien, decían. Claro, no veían que en el 94 Maradona se tuvo que ir apresuradamente luego del partido con Grecia, porque el doping le había dado positivo. Tampoco se fijan en las barbaridades que dice, cómo trata a su familia. Solo era la pelota. La pelota. Por Dios. Entonces a los argentinos nos da cosita poder profundizar en los temas y ver qué es lo importante, por dónde pasa el asunto. Entonces, cuando das malos ejemplos, y esos malos ejemplos son justificativos para otros malos ejemplos, otros comportamientos no legales, que no respetan normativas, que le hacen mal a otros, ya se convierte en un problema social serio. Porque entonces de esa manera se justifica cualquier cosa. He escuchado alumnos que me decían que era normal pegarle el padre a la madre, insultar, hablarlo de mala manera. Son cosas de la vida, decían, es normal. Y que si Maradona lo hacía, ¿por qué su papá no podía hacerlo? Y entonces, claro, en aquellos días, muchas mujeres golpeadas, abusadas, se callaban la boca porque era normal. Sacar estos temas por los distintos medios, de la forma que sea, en los últimos años ha movido un poco el avispero y hay muchas mujeres que se han dado cuenta que no es normal, que los malos tratos, los malos modos tienen que terminar y que merecen respeto. Pero la dirigencia sigue dando malos ejemplos. Sampaoli no puede seguir dirigiendo la selección nacional, más allá de los resultados deportivos. Ya con el episodio de la fiestita era suficiente para sacarlo. No nos representa o no debería representarnos. Bueno, así seguimos en Argensauria y que tanto nos cuesta construir la República Argentina. Seguimos en Se Pudrió Todo por la 88.7 y entramos ahora en el panorama nacional. Ayer comentamos sobre la visita del presidente español a nuestro país. Hoy ya hay información específica respecto de qué es lo que se está arreglando, tratando entre los dos países en cuanto a determinados temas. España donará a la Argentina un software para la lucha contra el narcotráfico, valuado en $14 millones.
Es un sistema, este software, para realizar inteligencia criminal que podrán utilizar todas las policías del país. Según los datos que manejan en España, la droga que se produce en Bolivia sale hacia los puertos españoles desde nuestro país. Por eso, España quiere incrementar la cooperación con la Argentina. Entonces, existe una complementación, una cooperación integral con la Argentina, que es lo que se está buscando. Existe una estrategia de aunar esfuerzos entre ambos países desde la llegada de Macri al gobierno, y nuestro país incrementó a niveles récord las incautaciones de drogas. Por eso ahora España quiere colaborar con esa donación para reforzar la capacidad técnica de las unidades de reacción rápida que fueron creadas bajo el asesoramiento español. Se calcula que hasta ahora solo se aprehendió el 20% de la droga que luego ingresa a España. Pero la información que trascendió, la donación, se tratará de una herramienta tecnológica que permite almacenar información de actividades criminales que puede detectar peligros para la seguridad pública, coordinar la acción y analizar datos en tiempo real. El sistema se llama GATI, es decir, GATI, y fue probado con gran éxito en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en España. GATI es un sistema que, a su vez, desarrolló 3 aplicaciones paralelas para utilización policial. Una es el Ícaro, que es una herramienta informática que permite encontrar teléfonos coincidentes. El segundo es Asia, que facilita la gestión de los vehículos destinados a la tarea policial. Y el tercero es SIFO, que permite la identificación de sospechosos de delitos de los que solo se posee la imagen. Sí, como en las películas, vio que detectan con las cámaras las caras de determinadas personas, las comparan con una base de datos y pueden saber quién es. Este programa, software en inglés, es el que se está utilizando en España y otros países de Europa y que ayudó a desbaratar varios atentados terroristas antes de que se produjesen. Además, apoyó a las fuerzas policiales en la incautación de drogas y detención de muchos narcotraficantes. Con esta tecnología, más el uso compartido de bases de datos, es decir, España nos pasa a nosotros qué gente tiene ya fichada como narcotraficante y terrorista, y nosotros lo mismo le mandamos nuestros datos, se podrá dar un paso más hacia adelante, o 2, en la lucha contra los narcoterroristas. Pero sobre esto también queremos repetir algo que varias veces hemos dicho, y es que llama la atención que haya ONGs y organismos internacionales que dan muy sueltos de cuerpo datos acerca de cuánto dinero mueve el narcotráfico y el terrorismo en el mundo. Por ejemplo, dicen, mueven 700.000 millones de dólares al año. Bueno, ¿y cómo lo saben a eso? Por un lado lo saben porque de todos los que detienen, algunos hablan y da algún dato. De todos los allanamientos que hacen, encuentran algo de documentación. Y así van armando la información que hoy se conoce. Pero la mayor cantidad de datos proviene de los bancos.
no de paraísos fiscales, de bancos normales, comunes, que están sujetos a leyes por las cuales tienen que informar cuando ven cuentas que son sospechosas de mover dinero que no es limpio. Entonces, si tienen identificadas muchas de esas cuentas, habría que ver qué es lo que pasa con algunos organismos internacionales y ONGs y gobiernos que no incautan esas cuentas, que no avanzan en los casos para la detención y el desbaratamiento de algunos cárteles de drogas. Entonces acá me permito recomendar una película que se llama Sicario, no solo porque está muy bien hecha, sino porque nos muestra justamente este tema. Y nos muestra que algunas veces, o varias, no se incautan esos fondos y esas cuentas, sino que las dejan existir para ver los movimientos de dinero que hay y de dónde recibe dinero y a dónde va el dinero recibido en esa cuenta. Es decir, enganchar a más gente. Sí, es una forma. Así dieron con muchas células terroristas y las pudieron desbaratar. Es un llamado de atención tener en cuenta todas estas estrategias de seguridad, podríamos decir, para la ciudadanía. Algunos otros plantean, que en la película Sicario también se plantea, que por ahí en alguna época se favorece a algún cártel para que se imponga sobre los demás en la lucha entre ellos por los mercados de la droga, porque entonces es más fácil de controlar a uno que en vez de que haya 7, 8, 10 cárteles diferentes. Y acá hay un problema que entra a jugar, bueno, a ver, las autoridades, los jueces que permiten la existencia de estos cárteles y estas cuentas en los bancos, si lo hacen justamente para enganchar a otros o porque hay algo más detrás, le hace corrupción. Y si de corrupción hablamos, volvemos ya a la realidad de nuestro país, porque se destapó una olla que tenía mucha presión, pero mucha, estaba por explotar en cualquier momento. Suiza reveló que los hijos de Lázaro Báez, los 4, eran beneficiarios de una cuenta de la empresa dueña de La Rosadita. ¿Se acuerdan de los videos con gente contando millones de dólares en 2012? Sí, eran de los hijos de Báez, quien ya está demostrado que era el testaferro de los Kirchner. Es más, uno de los hijos de Báez era el que contaba la plata en esos videos. La información entregada por Suiza a la justicia argentina acaba de arrojar otro dato sustancial para la investigación conocida como la Ruta del Dinero K. Los 4 hijos del empresario Lázaro Báez figuran como beneficiarios de una cuenta bancaria abierta en el banco Safra Saracen por la empresa Helvetic Service Group, que terminó comprando La Rosadita. Según los datos entregados por Suiza, la cuenta bancaria, y acá está el número si quiere anotarlo, 608936, abierta el 7 de noviembre del 2012, se utilizó para financiar a la empresa Austral Construcciones a través de la compra de bonos. Ese circuito le significó al empresario K un procesamiento por lavado y un embargo por 800 millones de pesos. De los movimientos de la cuenta abierta en J. Safra Saracen,
se desprende que a fines de 2012, un mes después de su apertura, ya había fondos por casi 10 millones de dólares y que en junio de 2013, es decir, 6 meses y medio después, se registraron créditos y débitos por más de, y escuche bien, 59 millones de dólares. La cuenta fue cerrada el 12 de agosto de 2014. El banco suizo también aportó a la justicia argentina una copia del contrato de venta de acciones y derechos entre Helvetic y SGI Argentina, la empresa de Federico Eláscar, por un monto total de $1.475.000. Federico Eláscar es aquel que salió a la palestra, a la luz, cuando fue entrevistado por Jorge Lanata, o en el programa de Jorge Lanata dieron a conocer justamente sus declaraciones, junto con Fariña. Esa operación, envuelta en una serie de amenazas, terminó de destapar el escándalo conocido como la Ruta del Dinero K. Bajo control de los Báez, las oficinas de la Rosadita fueron el escenario de la secuencia más emblemática de toda la causa. Martín Báez contando millones de dólares y tomando whisky junto a Daniel Pérez Gadín, que hoy está preso. Y en una época en donde no podíamos comprar los dólares, ¿se acuerda? El corralito al dólar. Ellos tenían millones. Claro, ¿quién iba a ir a comprar dólares si no había? Los tenían todos ellos. Los datos entregados por Suiza a raíz de los exhortos enviados por el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Guillermo Marijuán complican aún más la situación de los 4 hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina, que ya están procesados y esperan el juicio oral. Ahora, están procesados, esperan el juicio oral, ya tienen todos los datos. ¿Qué están esperando? Esto había sido denunciado en el 2014 por Graciela Ocaña y difundido por el periodista Jorge Lanata desde el 2012. Además de otras denuncias anexas como las de Carrió y hasta de Stolbizer. Ahora que los documentos llegaron desde Suiza, ¿qué van a decir los defensores de lo indefendible? Y una acotación más. Si todos los documentos demuestran movimientos por tantos millones de dólares que no están declarados en sus declaraciones juradas, ¿por qué todavía están libres los hijos de Báez? Porque después sucede que si un monotributista se atrasa en 2 cuotas, le embargan la cuenta corriente. Vamos, muchachos. Déjense de buscar excusas. Ya tendrían que estar presos. Ay, no, porque el procedimiento, porque la prueba... Pero por favor, dejen de volasear. Ya estamos grandes. Y ya que estamos en este ámbito judicial de las denuncias y las distintas causas, nos vamos al caso Chicone porque hay una bomba casi nuclear. Van den Broele comenzó a declarar ayer e implicó a todos los imputados en la causa. No dejó títere con cabeza. El arrepentido Alejandro Van den Broele aseguró ayer en el juicio oral y público que se sigue contra la ex Chicone Calcográfica, que el empresario José María Núñez Carmona lo contactó por orden del entonces vicepresidente Amado Boudou y acusó que el banquero Jorge Brito financió la compra de la gráfica. Recordemos que Chicone era la fábrica de moneda nacional, la que imprime los billetes y el que fabrica las monedas. En ese marco, aseguró que, según dichos de José María Núñez Carmona, el ex titular de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray,
tenía instrucciones desde las más altas esferas del gobierno nacional para favorecer el levantamiento de la quiebra de la ex Chicone Calcográfica. El banquero Raúl Moneta venía de parte de Brito como potencial inversor y después, cuando nos juntamos a firmar el contrato el 21 de octubre de 2010, ya el grupo Macro, el que dirige el segundo de ellos, había ingresado en la operación de Chicone, pero Núñez Carmona me indica la razón por la que se opone a The Old Fan para preservar la confidencialidad del inversor, explicó Van den Broele. También dio precisiones sobre otros negocios como la compra del Canal 10 de Mar del Plata y Telefe, la operación con la reestructuración de la deuda de Formosa y la empresa de Old Faun. De este tema específico dijo lo siguiente: agárrese bien porque es de no creer, o sí, porque en realidad dato nuevo en sí no hay, es confirmar lo que ya se viene denunciando. Dijo Van den Broele, el 21 de mayo de 2010 se paga el contrato. El monto era de 7.600.000 pesos, eran unos 1.900.000 dólares, casi 2 millones de dólares. Por otro lado, 800.000 dólares por parte de Martín Cortés con la provincia de Formosa y la otra parte, Núñez Carmona Vudú. Yo iba a cobrar 200.000 dólares, dice Van den Broele. Todo esto que dijo ya se sabía por la documentación existente en la causa, aportado por varios denunciantes y además por investigaciones periodísticas. Ahora que se está corroborando todo esto, quiero ver qué dicen al respecto los defensores de lo indefendible. A ver qué dicen ahora sobre Carrió y la Nata, porque quedó demostrado por parte del testimonio de Van den Broele que todo lo que se denunció era cierto. Y lo más grave es que quedó en claro que Vudú también mintió acerca de que no lo conocía a Van den Broele. Y este personaje, además, en sus declaraciones implicó a Daniel Scioli, a Insfran, que es el gobernador incluso actual de Formosa, y varias personas más del ámbito político y empresarial. Finalizando, dijo, Echegaray tenía instrucciones del gobierno nacional. Esto es lo que muchos periodistas de investigación ocultan. No lo publicaron, no lo vi en los diarios, pero Van den Broele lo dijo. Cristina Fernández fue la jefa de toda la operación y también debería ser juzgada y condenada. Fíjense cómo se llama la causa, la ruta del dinero K, y la única que no está en esta causa es ella. Es increíble. Y ya que estamos sobre el caso de Cristóbal López y Ricardo Echegaray, finalmente la AFIP decidió demandar por daños y perjuicios a Ricardo Echegaray y a Cristóbal López. Son unos terribles la cifra, la voy a dar despacito. 19.000 millones de pesos. Ojito, porque ustedes la semana que viene les vence el IVA del Maxi Kiosco. Y ya saben que si no lo pagan, los van a ir a buscar hasta abajo de la cama. Sí, a un monotributista, a un comerciante, a un empresario de una pyme, le pueden embargar todo por un atraso en 2 o 3 cuotas. Pero esta gente que debe miles de millones, repito, miles de millones, todavía estamos en veremos. ¿Hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo? Seguimos en Se Pudrió Todo por
FM 88.7 Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a tocar dos temas. Nos va a llevar un ratito. Uno es el de lo que pasó anoche en la intervención al Partido Justicialista Nacional. Y el otro, quizá más importante a nivel productivo, social y también político, que tiene que ver con el aeropuerto del Palomar, porque se levantó la cautelar y hay mucho para decir allí, ¿eh? A ver, vamos con el primero de estos dos temas que les decía. Ayer por la noche hubo mucha tensión en la sede del Partido Justicialista Nacional. Recordemos que la juez electoral María Romilda Servini nombró como interventor del partido al sindicalista Luis Barrionuevo, en reemplazo de José Luis Gioja, que oficiaba como presidente del PAEJ a nivel nacional. Gioja y su gente no se fueron al llegar el oficial de justicia para hacer cumplir la orden judicial, y hubo momentos de mucha tensión. Pasadas las 21, Gioja salió a la puerta para expresarle a la prensa que apelarían la resolución y que en media hora más saldrían al terminar los trabajos que estaban realizando. Lo que es sugestivo es que no se acercó ningún otro referente del PJ. Por ejemplo, Daniel Scioli, que era el vicepresidente del partido. Silencio absoluto. También llamó la atención que haya periodistas que durante las horas del conflicto expresaron en notas de radio, televisión y hasta publicadas en los diarios, cosas que son increíbles por el alto nivel de ignorancia. ¿Será eso? ¿Serán operaciones? Por ejemplo, preguntaban y hacían hipótesis sobre si Cristina Fernández iría a apoyar a Gioja o si realizaría alguna declaración al respecto. Señores, ¿no se enteraron que ella está en otro partido llamado Unidad Ciudadana y que a todos los peronistas los insultó de arriba a abajo y en todos los colores? Pero además están diciendo que es una proscripción y que es hecha por Macri y que lo puso a Barrionuevo porque es un sindicalista cercano a él. ¿Qué tiene que ver Macri? Nada. Y Barrionuevo no es cercano a Macri. Justamente en los últimos tiempos quedó demostrado que están muy enfrentados uno con el otro. A ver, como este es un país de mala memoria, me permito refrescarla con algunos ejemplos, no con todo, algunos nomás. En enero pasado, Barrionuevo dijo que si Macri se mete con los sindicatos va a terminar mal, una amenaza contra su continuidad en el gobierno, porque lo comparó con Alfonsín y de la Rúa. Desde ese momento Barrionuevo figura dentro del llamado Club del Helicóptero de los golpistas. Ese mismo mes de enero pasado, Barrionuevo se acercó a Moyano y exigió a la CGT un plan de lucha contra las políticas económicas del gobierno nacional, aunque en febrero dijo que no iría a la marcha organizada por Moyano porque la misma era por una pelea personal entre el líder de camioneros y el presidente de la nación. En marzo Barrionuevo criticó a Macri tratándolo de chico caprichoso. Luego de eso, el sindicato de gastronómicos fue allanado por denuncias de facturas truchas de medicamentos, coimas y demás delitos, denuncias que vienen de años anteriores. Pero además, hay que tener en cuenta que el peronismo siempre se victimiza. Y son muy cínicos porque el pedido de intervención a su partido
fue realizado por peronistas. En todo caso ha llegado a Massa, que fue Acuña. Además, adivinen si doña Romilda es peronista. Sí, adivinaron. Cada día están más avispados ustedes, ¿eh? Y entonces, ¿qué plantea Barrio Nuevo? En declaraciones públicas, hoy en Clarín, dice que convocará a todos los peronistas a pelear con fuerza en 2019. Dijo que está en contacto con Eduardo Duhalde y Julio Bárbaro, dos de los referentes del peronismo. Ya es una redundancia decir el peronismo viejo, porque son siempre los mismos. Y hablan de renovación, sí, claro. Y que en los próximos días hablará con Pichetto, con Bossio, con Massa, etc. Entonces el periodista le pregunta si hablará con los kirchneristas, a lo que Barrio Nuevo contestó lo siguiente, y cito: ellos no tienen nada que ver con el PJ. Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera. Fin de la cita. ¿Quedó claro? ¿O hay que dibujarlo? Si quieren que lo dibuje, me mandan un correo, lo dibujo y lo subo al sitio web. Con colores si quieren el dibujito, no tengo problema. Y ahora vamos al tema serio. El tema serio, fuera del circo del PJ, es que se levantó la medida cautelar que pesaba sobre el aeropuerto de El Palomar, por la cual la empresa Flybondi solo podía realizar 3 despegues y 3 aterrizajes por día. El ministro de Transporte de la Nación confirmó la habilitación sin límites del aeropuerto de El Palomar, luego de que el juez penal subrogante Néstor Barral resolviera el levantamiento completo de la medida cautelar. De esta forma autorizó a Flybondi, la única que opera allí por el momento, y a cualquier otra aerolínea comercial que se pueda sumar, a realizar vuelos comerciales en forma ilimitada durante las 24 horas del día. Un grupo de vecinos ya avisó que apelará a la medida, ya que considera que el ruido ambiental será grande al aumentar la frecuencia de los vuelos. Hasta aquí la noticia, y ahora nos despachamos con nuestros tradicionales editoriales, explicando y analizando algunas cuestiones. Porque este es otro caso testigo sobre varias cuestiones que se están discutiendo en nuestro país. A saber, las voy a enumerar. 1. El impacto ambiental siempre existe en mayor o menor medida cuando hay actividad humana, sea un recolector en el campo o la instalación de una fábrica de automóviles, no importa, siempre la acción de un ser vivo tiene consecuencias. El asunto es ver qué medidas y protocolos de acción se implementan para evitar impactos ambientales negativos. 2. Gente que compra terrenos y construye casas cerca de lugares donde después protestan porque los incomoda de alguna manera. Es como si te compras o construís una casa al lado de un boliche bailable y después te quejas porque la música no te deja dormir el fin de semana. Discúlpame, nadie lo tome a mal, pero me parece una soberana estupidez de parte de los vecinos. 3. Politiquería barata. Informábamos hace algunos días que en una reunión con vecinos de la zona del Palomar tratando este tema, se aprovechó por parte de la oposición para montar una opereta con insultos y agresiones de todo tipo. A la oposición, en todo tiempo y lugar de Argensauria, le cae mal que otro gobierno lleve progreso y cree fuentes de trabajo.
Pero esto no es un ataque a Unidad Ciudadana nada más, porque la gente de Cambiemos hace lo mismo. Por ejemplo, cuando en la ciudad de Buenos Aires prohibió a Uber. 4. Es como dijimos en varias oportunidades. En este país, si no cambia la mentalidad de su gente y dirigentes políticos, instalará palenques en lugar de parquímetros. De esta manera el progreso tarda el cuádruple en producirse comparado con otros países. Y así nos fue durante casi toda nuestra historia. Claro, después nos quejamos que los servicios son malos, que se tarda mucho, que no funciona tal o cual cosa, que los cortes, que las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que mucha gente ignora cuestiones muy básicas y fundamentales sobre cómo mejorar la vida de los habitantes. Y les comento un caso paralelo, porque esto no termina acá. Resulta que la diputada Victoria Donda presentó un proyecto de ley para prohibir las pulverizaciones aéreas con agroquímicos para el campo en todo el país. Esta señora tiene el tupé de presentar un proyecto sobre un tema que no maneja, ni entiende nada de nada. Y al parecer le estamos pagando a muchos asesores de esta señora que tampoco manejan el tema. Por ejemplo, en sus fundamentos, cuando presenta el proyecto, escribe lo siguiente: una producción asentada de monocultivos, se refiere a la soja, se encuentra en las antípodas de lo que la naturaleza brinda a través de la biodiversidad de los ecosistemas. Los monocultivos no reproducen las condiciones de existencia, no nutren adecuadamente los suelos, ni contribuyen a la complejidad y relaciones que se establecen en los sistemas naturales. Fin de la cita. Esta señora no lee ni los diarios. No le pidamos que lea los informes técnicos específicos de los diversos organismos estatales y privados que dicen que desde el 2016 ha retrocedido en gran medida el monocultivo y la soja. Fue reemplazada en miles de hectáreas por el maíz y el trigo, como informáramos en programas anteriores en Se Pudrió Todo. Además, para esta diputada, parece que todos los agroquímicos son muy malitos y mal aplicados. Y bueno, todo depende de qué sea y cómo se aplique. Eso es lo que el INTA debería controlar y enseñar a hacer como corresponde, además de indicar qué agroquímicos utilizar y cuáles no, según el tipo de suelo, la región, la zona, lo que vas a producir, tantas variables. En los últimos 30 años, este tema avanzó muchísimo en todo el mundo respecto de la calidad y la baja en la peligrosidad para los humanos y animales. Donda cita que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, el IARC, de la Organización Mundial de la Salud, señaló al herbicida glifosato como probablemente cancerígeno. No obstante, en 2016, un comité de la FAO y de la OMS dijo que es poco probable que el herbicida represente un riesgo cancerígeno. Pero eso no figura en el informe y en el proyecto presentado por Donda. Además de esto, después, una investigación de Reuters reveló que en el informe del IARC se eliminaron conclusiones que no encontraron un vínculo entre el herbicida y el cáncer. Lo hicieron adrede, a propósito. La diputada debería ponerse a estudiar antes de seguir con la mentalidad de Argensauria. Y
Encima de estos desquicios, decíamos la semana pasada lo siguiente: en Santa Fe se conoció que el diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto para recargar un 100% el impuesto inmobiliario rural a los productores que usen agroquímicos en sus campos. Señores, tomemos conciencia de quiénes son nuestros representantes. Tomemos conciencia de a quiénes votamos. Porque tenemos gente que da vergüenza por su pésimo nivel en todo sentido y que no conoce nada de nada y se larga a hablar por boca de jarro. Y esa gente es la que toma decisiones que luego impactan no solo en nuestras vidas privadas, también en el país que tenemos. Ustedes imagínense que esto prosperase. Entonces, como no hay prácticamente productor agrícola o ganadero que no use algún tipo de agroquímico, todos tendrían que pagar en Santa Fe el doble de impuesto. ¿Quién va a producir en Santa Fe entonces? Nadie. ¿Se van a dedicar a otra cosa o van a vender los campos? Vayan a saber lo que van a hacer. Y si prosperase el proyecto de Donda y se prohíbe en todo el país esto, si alguno sigue produciendo, cosa que dudo, porque hoy no tenés rindes ni ganancias si no utilizás los agroquímicos que te permiten, por ejemplo, sacar el yuyo de los campos, que no haya yuyo y que pueda todo lo que es el alimento de la tierra ser aprovechado por las plantas que tienen que crecer lo más rápido posible para luego cosechar y producir alimentos. Suponiendo que el proyecto se aprobase y se prohíben todos los agroquímicos, ¿a qué no saben qué pasaría? Vamos a suponer que sigan produciendo en el campo, pero los rindes van a caer, y van a caer mucho. Va a variar un poco el porcentaje de acuerdo a qué es lo que se está sembrando o qué animal está comiendo y en qué época del año. Entonces, a rasgos generales le puedo decir que entre el 50 y el 60% de la producción se cae. Porque los grandes rindes que hoy se tienen son justamente por utilizar agroquímicos. Lo que hay que tener en cuenta al decir que no todos son malos es que hay algunos que sí son malos. Por supuesto. Entonces lo que tiene que hacer el INTA, que ya lo hizo, el asunto es que la gente se tiene que informar nada más. Si usted tiene un campo, vaya al INTA San Nicolás, por ejemplo, pregunte, miren, ¿qué me recomiendan sembrar? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y qué agroquímico tengo que utilizar? Usted en ese lugar tiene que utilizar esto, de tal manera, de tal forma. Si quiere vamos al campo y le enseñamos cómo. Claro, por supuesto que sí. Es decir, informarse debidamente, capacitarse para hacer las cosas como corresponde y no va a haber problemas. Pero acá hay mucha gente que quiere seguir con la guitarra al hombro, el palenque, el caballo, el mate y algunos la foto del general colgando de una de las paredes de barro del rancho. Si vamos a seguir en esa, les tengo que decir que el mundo hace 70 años que viene avanzando. Entonces después no nos quejemos. Repito, después no nos quejemos. Seguimos en Se Pudrió Todo desde la 88.7 de Radio San Nicolás, desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 18:35. Decimos, qué recuerdos con este tema.
Puerto Montt de los iracundos. ¡Qué recuerdos! Y en las noticias tenemos dos mujeres que están recordando algunas cosas que son polémicas. Me estoy refiriendo a Natasha Haidt y también a Vilma Ripoll. Y ya vamos a ver cada una de ellas que tiene que ver con los recuerdos. Bueno, Natasha Haidt declaró en la justicia durante más de 4 horas, según ella en su Twitter dijo que por 7 horas, por el caso de abuso de menores en Independiente. Dio nombres y debieron suspender la audiencia a pedido de uno de los imputados. ¡No! Eso no se puede hacer. ¿Cómo que suspendieron la audiencia a pedido de uno de los imputados? Los abogados de los imputados durante una declaración testimonial solo pueden repreguntar y si no lo quieren hacer o se quieren ir, son libres de hacerlo, pero suspender, eso es demencial. ¿Y sabe una cosa? La fiscal lo aprobó. Sí, lo suspendió, no hay problema, dijo. A ver, fiscal, señora esposa de un juez militante de justicia legítima, ¿podría decirnos cuál es su jueguito? ¿Acaso espera dilatar las declaraciones y presentaciones de prueba de Haidt, que dice tener y que esto beneficiaría a alguien o perjudicaría a otros? ¿Qué pasa, señora fiscal? Haidt fue citada como testigo, nombró a algunos de los acusados, pero también dio datos, documentos sobre otros supuestos abusadores. La investigación arrancó con una denuncia que hizo el propio club después de que un adolescente de 14 años se quebrara y le confesara los hechos al psicólogo de la pensión del Club Independiente. Hasta el momento hay 5 detenidos por el caso y mucha gente muy nerviosa, como hemos estado comprobando en los últimos días. Muchos periodistas nerviosos con esto, que se dedican a denostar y a atacar y a desprestigiar a Natasha Haidt. ¿Por qué está nervioso? ¿Qué le pasa a Novarecio, por ejemplo? ¿Por qué está tan nervioso con Haidt? Novarecio y tantos otros más. ¿Por qué está nervioso? Y la otra mujer, que parece que tiene buena memoria, es Vilma Ripoll, ex legisladora porteña de la izquierda, que en un reportaje que le realizaron ayer frente al Congreso de la Nación, donde se estaba manifestando a favor del aborto, realizó declaraciones que para muchos son impactantes, que podrían ocasionarle problemas judiciales. Más que podrían, deberían. Vilma Ripoll es enfermera de profesión y dijo, cito, en 40 años como enfermera realicé más de 500 abortos. Fin de la cita. Un fiscal debería ya mismo estar actuando ante la confesión de un delito reproducido más de 500 veces. Porque hasta el día de hoy y desde el inicio de los tiempos, el aborto en nuestro país es ilegal, salvo que sea por una cuestión terapéutica o, como decíamos ayer, por violación de alguna persona idiota o demente. Idiota y demente, dos conceptos de acuerdo con lo que dice el diccionario, no como insulto. Aprendamos a conocer las palabras y a utilizarlas como corresponde, ¿no es cierto?
Es decir, Vilma Ripoll confesó que hizo más de 500 delitos de aborto. ¿No va a pasar nada con este tema? Porque si hablamos de declaraciones de alto tenor delictivo, tenemos a otros personajes que siguen libres. Eve de Bonafini, por ejemplo, y tantos otros. Vamos a pasar al tema del aumento de tarifas, pero en general. Es un tema muy controvertido, nada lindo para nadie, pero lo quiero tocar hoy desde un punto de vista quizá un poco distinto de cómo lo tratamos otras veces. A ver, otras veces lo que decíamos es, cuando llega el cambio de gobierno el 10 de diciembre del 2015, lo que se pagaba de tarifa en algunas partes del país, como el conurbano y Capital Federal, era del 8% del real costo, tanto de la electricidad como del transporte y del gas. Y este gobierno, tratando de poner algunas cosas en orden, bien, mal, regular, de acuerdo a cada uno como lo piense, tuvo que empezar a tocar el tema y vaya si lo tocó. A fin de este año estaríamos en un 80% de cobro del real costo de producción y distribución de electricidad, por ejemplo. O sea que ni siquiera, después de todo lo que pasó, llegó al 100%. Y lógico, del 8% en donde estaba en 2015, a fin del 2018 estaremos en el 80%. Falta todavía, pero poco. No obstante, Aranguren dijo que con eso se conformaba, por ahora por lo menos, y que el año que viene no habría aumento de tarifas. Es como que hay un respiro en este tema. Pero también dijimos otras cuestiones que tienen que ver no solamente con el tema del costo y la baja de subsidios. Por ejemplo, cuando dicen aumenta 40% el gas. Bueno, perfecto, sí, está bien. Mal para nosotros, pero ¿de dónde viene la noticia? Desde Capital Federal. El aumento es para ellos y para el Gran Buenos Aires, que tuvieron los mayores subsidios. Acá sigue todo igual o aumenta a un porcentaje mucho menor, porque aumenta de acuerdo a la cantidad de subsidio que se va retirando. Y nosotros en San Nicolás hemos tenido menor cantidad de subsidios que el que tienen, por ejemplo, en la localidad de San Martín, Avellaneda o la mismísima Capital Federal, en donde ahí les regalaban la electricidad y el gas. Entonces, las mayores críticas van allá. Acá también nos pega. Y en otras localidades pega menos que nosotros. Todo depende del subsidio que se tenía, porque recordemos que la mayor cantidad de subsidios los tenían en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal. La mayor cantidad en cuanto al porcentaje de lo que el Estado pagaba de los pasajes de colectivo, de trenes, del litro de nafta, de gasoil, del metro cúbico de gas, del kilowatt de electricidad. No pagaban casi nada, era prácticamente gratis. Entonces no se quejen, muchachos. No se quejen porque hay que poner orden. ¿Te gustó la fiestita? Bien, perfecto, la fiestita terminó, ¿eh? Ahora hay que pagar las cuentas. Entonces, sobre el tema tarifas, ahora quería tocar otro tema, y que es que observemos que la oposición ataca permanentemente al gobierno nacional y al ministro Aranguren, principalmente los kirchneristas, pero los kirchneristas gobiernan la provincia de Santa Cruz y en esa provincia hay aumento de tarifas provinciales
de gas y de electricidad en este mes de febrero, marzo y abril, que llegan, y escuche bien, que llega a 400 y al 700%. Le voy a repetir, en Santa Cruz el aumento de tarifas provinciales en este primer trimestre del año en gas y electricidad es del 400 y del 700%. Me llama la atención que los medios nacionales no toquen este tema, porque además la información es muy fácil de conseguir. Encima una perlita, las facturas de electricidad que están llegando a Santa Cruz en estos días, ahora, hoy, por ejemplo, tienen una leyenda con letras grandes que dice lo siguiente, cito: factura alcanzada por una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. Fin de la cita. Queriendo endilgarle al gobierno nacional unos estrafalarios aumentos. Pero es una mentira enorme, ya que los aumentos son de la provincia, no de nación en esos casos. ¿No hay un juez que ponga a la gobernadora detrás de las rejas? ¿Qué pasa? Además, insisto, esta información es muy fácil de conseguir solamente sentado tras una computadora conectada a internet. ¿Qué pasa con los informativos de televisión, con los diarios y las radios de mayor alcance de audiencia que no lo dicen? ¿O lo van a decir en días después de que en Se Pudrió Todo se lo estamos contando? Porque es un delito lo que estuvieron haciendo. Y un gobernador no puede mentir descaradamente de esa manera a la gente. ¿Dónde están los fiscales y los jueces de Santa Cruz? ¿Qué hacen? Ah, son parientes. En las redes sociales tomó mucha relevancia el asunto de las personas que fueron el primer día a dar su opinión a la comisión bicameral sobre el aborto en el Congreso Nacional. Muchos mensajes interesantes, otros violentos, agresivos, insultos, como ya lo hablábamos ayer y tantos otros días anteriores. Ahora, me permito traerles dos mensajes acá, que me parece que sin agresiones ni insultos deja las cosas en su lugar, al menos en algunos temas. El primero de ellos es este: al Congreso de los Estados Unidos va Mark Zuckerberg, al nuestro va Griselda Siciliani. No más reflexiones, señor juez, todo dicho. Y el segundo dice lo siguiente: Argentina es donde estudiás 7 años para ser médico, tenés que hacer una residencia en hospitales públicos donde te agreden y roban y luego te pagan 2 mangos. Y cuando hay que exponer en el Congreso, te reemplazan por Carla Peterson y Griselda Siciliani. ¿Todo dicho? Todo dicho. Ahora pasamos al ámbito internacional. Hay algunas cosas que son preocupantes, otras que nos explican cómo funciona una república. Vamos con este primer tema, cómo funciona una república. Decíamos en el bloque anterior, Mark Zuckerberg estuvo en el Congreso de Estados Unidos, estuvo testificando ante el Senado de los Estados Unidos por el escándalo de las filtraciones de datos en Facebook. Estas son reuniones que se hacen ante una comisión de senadores que preguntan sobre algún tema específico cuando hay un problema o un informe que dar, que sea importante para la comunidad. En este caso, lo citaron a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, por todo el escándalo que se produjo y que venimos contando desde hace tanto tiempo.
respecto de la venta de las informaciones privadas de las personas que tienen cuenta en esa red social. Y sí, en una república la gente tiene que dar explicaciones cuando las cosas no están claras y perjudican a un tercero. Pero además tienen que tener en cuenta que estas reuniones son televisadas en directo. Es decir, no son reuniones secretas, no hay pregunta escondida. Todo en directo. El ciudadano que lo quiere ver se pone a verlo, el que no puede o no tiene ganas en ese momento lo puede ver más tarde accediendo al sitio web del Senado. Algo parecido nosotros tenemos, al menos comenzamos con este gobierno a que los ministros y el jefe de gabinete vayan al Congreso a recibir las preguntas y dar las explicaciones que corresponden. Esto no se hacía. Pero entendamos que en una república el Senado puede citar a cualquier ciudadano y las reuniones son públicas. Ahora vamos a pasar a un tema realmente preocupante desde otro punto de vista. Ayer comentábamos el tema de Siria, igual que la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, Siria puso en alerta a sus militares mientras Estados Unidos se alista para el ataque en represalia por un ataque con armas químicas sobre los opositores del gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, Siria tiene un presidente, Bashar al-Assad, que atacó con armas químicas la semana pasada a una ciudad donde había muchos opositores. Provocó terribles consecuencias. Las armas químicas están prohibidas por convenciones internacionales. Entonces Estados Unidos amenazó con atacar unidades militares de Siria en represalia. Como vemos en las películas, hacer las pelotas las instalaciones donde se supone están estas armas químicas. Washington envió un portaaviones hacia las costas del país árabe y se prepara para responder al supuesto ataque químico por parte del régimen sirio. El portavoz de la Casa Blanca, que se llama Sarah Sanders, dijo que el presidente Donald Trump ha sido claro y el gobierno de Estados Unidos está evaluando con sus socios y aliados y con su equipo de seguridad nacional los pasos a dar en relación a Siria y el presunto uso de armas químicas en ese país. Aclaró que todas las opciones están sobre la mesa de análisis, lo que incluye la reacción militar. Sí, escuchó bien. Hay amenazas de acción militar. Trump canceló por la mañana su viaje a Lima para la Cumbre de las Américas, más una visita a Colombia, donde tenía pautadas reuniones para el viernes y el sábado, e incluso con nuestro presidente. Y las canceló con el argumento de que el presidente debía permanecer en Estados Unidos para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y vigilar acontecimientos globales. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Y bueno, fíjense lo que le voy a contar ahora. Ante la posibilidad de acciones militares de Occidente, el gobierno sirio se preparaba con sus bases militares en estado de alerta. El sistema de defensa misilístico activado alrededor del Palacio Presidencial en Damasco y aviones militares trasladados a la base aérea rusa en la región costera de Latakia. Sí, una base rusa en Siria, ya que el gobierno de Putin apoya a Bashar al-Assad. Y por lo que un ataque directo de fuerzas estadounidenses contra Siria podría generar una reacción peligrosa por parte de la Federación de Rusia. Y
¿Y acción de qué tipo? Y también que los rusos ataquen. ¿Y a quién atacaría? A los que la atacan a Siria. En este caso sería Estados Unidos y eventualmente aliados. Alemania, Francia, Gran Bretaña. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, continúa el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, lo que llevó a una parálisis diplomática. Los estadounidenses pidieron que se vote implementar un nuevo mecanismo de investigación independiente sobre el uso de armas químicas en Siria, pero Moscú lo vetó. A su vez, Washington y otras potencias frenaron otro proyecto ruso vetándolo. La principal diferencia entre ambas propuestas es que el estadounidense pide que la comisión establezca quién fue el responsable de los ataques, mientras que el proyecto ruso acota la misión a la confirmación del uso de armas químicas o no. Hoy, la Federación de Rusia comunicó que responderá cualquier ataque de Estados Unidos en Siria. A esa advertencia, Trump contestó con una amenaza: prepárate, Rusia, porque los misiles llegarán a Siria. Esto me hace acordar a la crisis de los misiles de Cuba al inicio de la década del 60. ¿Qué piensa usted? ¿Hay peligro real? Yo le voy a dejar un dato nada más, un dato. Hay problemas en Estados Unidos por el asunto de las denuncias que hay contra Trump y contra los espías rusos, porque en las elecciones del 2016, trolls, hackers del gobierno ruso intervinieron en forma directa en las redes sociales estadounidenses para beneficiar a Trump y perjudicar a Hillary Clinton. ¿Lo dejamos ahí?